Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hoy le voy a pedir ahí de donde usted está que le pida al Espíritu Santo que le hable en esta noche. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre de gloria, te damos gracias a esta hora, Dios. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hoy hablando y moviéndose en medio de este lugar. Oh Señor, yo te pido, te ruego, Dios, que quites toda palabra ociosa de mi boca, Señor. Toda palabra de hombre, Padre, porque este lugar es santo, Dios. Y aquí está tu presencia, Señor. Por eso te pido, Dios, que tu presencia hoy tome el control de este lugar, Señor, y de la palabra que hoy va a ser predicada, Señor. Gracias, Padre, yo menguo para que tú crezcas, Señor, y que seas tú, Señor, obrando en cada corazón y en cada vida, Padre. Atamos todo lo que no sea tuyo hasta ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos, oh Señor, que tu palabra haga el efecto que tú quieres, Señor. Gracias, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios hoy. Vamos a hablar, cuando le puse el nombre a esta prédica, me acordé de Jucún, pero no se trata de Jucún. La prédica se llama Juventud con Propósito, ¿verdad? Ese es el nombre de Jucún, son las iniciales, Juventud con un Propósito. Entonces, hoy vamos a hablar de eso precisamente. Y para eso vamos a buscar en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Vamos a leer desde el verso 1. Y vamos a ir leyendo varios versículos en la medida, pues, que vamos desarrollando el tema. Segunda de Crónicas 34, desde el verso 1. Amén. Dice así la palabra de Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruidos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Gloria al Señor. Bueno, este libro de Crónicas, ¿verdad?, nos habla de un rey joven, y sabemos que no fue ni el primero ni el último rey joven que fue llamado a temprana edad, ¿verdad? El abuelo de él fue llamado, si no estoy mal, a los 12 años de edad a ser rey también. Entonces, nos habla aquí la palabra de Dios, que cuando él comenzó a reinar tenía 8 años. En este tiempo del rey Josías, del pueblo de Israel, había pecado en ese pueblo, ¿verdad? Como ocurrió en otras ocasiones. Ese pueblo estaba lleno de inmoralidad sexual, de idolatría,
¿verdad?, que se levantaba en medio de ese lugar. Habían altares paganos a Acera, a Baal, pasaban los hijos por el fuego y todo este tipo de cosas en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Quizás como está esta ciudad hoy en día, ¿verdad? Igualmente. De igual manera, ustedes saben que cuando viene un avivamiento, una ciudad, antes, ¿verdad?, hubo mucho pecado. Hubo mucho pecado. Entonces, así pasó aquí, trajo un avivamiento a este pueblo. Pero antes de traer ese avivamiento, había un pecado terrible que habían traído sus antepasados. Habían traído su padre, su abuelo, ¿verdad?, durante el reinado de ellos. Y así, hermanos, quizás está esta ciudad hoy en día, quizás no, así está esta ciudad hoy en día y este país. Está lleno de inmoralidad sexual, está llena de alcoholismo, de adulterio, de fornicación, ¿verdad? En medio de este lugar nosotros no vayamos ni tan lejos al centro, a estos lugares de turismo, y es fácil encontrarse adolescentes, es fácil encontrarse jovencitos, jovencitas, ¿verdad?, prostituyéndose. Yo hice mi tesis con varias fundaciones, una de esas fundaciones quedaba en La Boquilla, y la fundación El Caracol, si no me equivoco, ya no funciona allí. Eran chicos, adolescentes, menores de edad que vivían en la calle, venían la mayoría de Bogotá, Medellín, ciudades del interior. Y la mayoría de ellos, acá en Cartagena, se dedicaban era a eso. Cuando yo hablaba con las chicas que estaban allí me decían, no, para comprar droga yo me acuesto con tal man y él me da y yo con eso compro la droga o yo hago tal cosa. Igual los muchachos se prostituían y las chicas también. Y es una cruda realidad. La directora de la fundación me decía, qué tristeza que aquí pasen tantas. Y así me decían todos los fundadores de las fundaciones con las que yo hablaba, que se sentían solos, abandonados, porque tanto joven perdiéndose y no había nadie que tendiera la mano para ayudar a esa juventud, ¿verdad? Como en los tiempos de Josías. Y entonces, cuando eso pasa, Dios levanta uno, con uno suficiente, que diga, yo voy. Y eso pasaba en el tiempo de Josías, lo mismo que está pasando en Cartagena hoy. Inmoralidad sexual, altares levantados, idolatría, hay de cuanto desastre, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Y por eso es necesario tener en cuenta que así como levantó a Josías tan joven, también puede levantar a la juventud aquí en esta iglesia y en esta ciudad. Yo creo, aquí ninguno tiene 8 años, ¿cierto? Entonces, si levantó a uno siendo de 8 años, ¿cuánto más a nosotros en medio de nuestra juventud? Porque yo soy joven, yo no sé usted, yo a veces me siento más joven que muchos de ustedes, que andan quejándose de dolores y de cuánta cosa, hasta hermano Samuel. Entonces, nadie tiene 8 años aquí, ¿verdad? Todos somos jóvenes, maduros, y creo que entendemos, o no sé si hemos entendido, el compromiso y el por qué o para qué Dios nos ha llamado a esta ciudad, ¿verdad? Creo que no lo hemos entendido todavía a profundidad. Y dice acá la palabra Josías, tuvo un abuelo que fue rey, Manasés, fue el que fue rey antes de él, ¿verdad? Manasés hizo cosas terribles. Él levantó altares, él participó en altares de prostitución, inclusive idolatría, hizo una cantidad de cosas, abominaciones, hizo pecar, dice la palabra de Dios, que hizo pecar a Judá en gran manera. O sea que aquí las personas que se levantan a gobernar una ciudad, en el área que sea, pueden hacer pecar una ciudad, pueden hacerla caer en contaminación y en pecado terrible y en abominación terrible, ¿verdad? Si no hay una iglesia que se levanta, si no hay uno que se levante a orar por ese pueblo y por esa ciudad, ¿verdad? Entonces, Josías quizás podía tener muchos motivos para no buscar de Dios, excusarse en que sus abuelos fueron mundanos, sus padres levantaron altares a Baal, a Acera, hicieron una cosa y la otra, ¿verdad? Pudo buscar muchas excusas, pero dice la palabra de Dios, y ahorita lo leíamos, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Entonces, David era por ahí como que su tatarabuelo,
más o menos, ¿verdad? Entonces no debemos agarrarnos, porque a veces, hermanos, cuando Dios nos llama a trabajar en su obra y a todos nos ha llamado, sacamos excusas, ¿verdad? Yo sé que ya todos hemos sido limpios con la sangre del Cordero, amén. El Señor nos ha lavado a través de su sangre, así dice en su palabra en el libro de Apocalipsis, hemos sido lavados con su sangre, ¿verdad? Pero aun cuando hemos sido lavados con su sangre, no hemos creído realmente, ¿verdad?, en aquel que todo lo puede. Por eso cuando nos toca hacer algo, a veces buscamos excusas que sabemos que no son las que agradan a Dios. A Dios no le gusta ninguna excusa, ninguna. Por eso cuando se acercan a mí a decirme algo, mi respuesta siempre es la misma. Pregúntale a Dios. Si Dios recibe tu excusa y está de acuerdo, entonces yo también. Si Dios te dice que no, pues yo no la acepto. Ya, pero ve y pregúntale a Dios primero. Entonces, si Dios dice que no, que es lo más probable, entonces yo tampoco voy a aceptar esa excusa, ¿verdad? Entonces, siempre estamos buscando excusas de una u otra forma, internas, externas, para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Para no cumplir su obra. Y no es mentira, pues, que nos distraemos, todos nos distraemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Con nuestros trabajos, con nuestra familia, con cualquier cosa. Nos distraemos y nos olvidamos de lo más importante. Es sorprendente en esta palabra que a tan corta edad fue llamado a restaurar y a cambiar lo que estaba pasando en medio de esa ciudad. 8 añitos apenas. Esto me habla a mí, hermanos, que Dios está buscando corazones así, como los de un niño. Que Dios está buscando corazones humildes, de hecho su palabra lo dice, ¿verdad? Que hay que hacer como ¿qué? Como niños para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Porque solamente los que son como niños, el Señor los recibe, ¿verdad? Y yo pienso que hoy nosotros no somos niños en edad, pero debemos ser siempre niños, ¿verdad? Para escuchar su palabra, para recibirla y para obedecerla. El niño siempre cree lo que tú le dices y tienen un corazón muy limpio. Por eso me gusta trabajar con niños y creo que toda la vida trabajaré con niños porque son puros, limpios y te creen todo lo que tú le dices. Por eso hay que tener cuidado con lo que se les está diciendo, ¿verdad? Entonces pienso que cuando el Señor llama a Josías, aquí también hay un aprendizaje de parte de Dios, y es eso, nuestro corazón. Así sea que seamos pentecostales, huesos colorados, como dicen por ahí, tengamos 50 años en el evangelio, de nada me sirve si yo no tengo el corazón de un niño. De nada me sirve. Un corazón de un niño se deja moldear, se deja tratar. El corazón de un niño se arrepiente con facilidad. Usted no ve que un niño hace algo malo y al ratico usted lo ve con la carita así de perro arrepentido, que se pone al lado suyo como para que usted lo perdone, y es imposible que usted como padre le diga no te perdono. Así es Dios con nosotros. Cuando usted le pone la carita de perro arrepentido al Señor, ¿verdad?, y doblega su corazón, difícilmente Dios te va a decir no. Dios siempre perdona, ¿verdad?, porque Él es un Dios amoroso. Él no puede resistirse jamás a un corazón constrito y humillado. Nunca, jamás, ¿verdad? Ese es el arma, la herramienta con la que podemos venir delante de su presencia, ¿verdad? Entonces, pienso que aquí hay una gran enseñanza cuando el Señor empieza a llamar, porque fueron varios los reyes, a llamar reyes a tan corta edad, ¿verdad? Era tanto el pecado en este pueblo, ¿verdad?, que el Señor buscaba niños que no se hubieran contaminado, niños que no siguieran, que no tuvieran esa mente perversa de los adultos, ¿verdad?, que hacían todas clases de abominaciones en este tiempo. Lo mismo Él espera de nosotros, ¿verdad?, que en medio de estos tiempos tan malos, nosotros, ¿verdad?, no andemos en abominaciones, sino que todo lo contrario, nosotros llevemos al pueblo que está perdido, ¿verdad?, a abrir los ojos para que se arrepienta. Porque eso hace, un niño habla, cuando un niño habla y te toca el corazón. Que me digan que no los padres que están aquí. Cuando María José estaba más pequeñita, ya no estaba pequeñita, nos tocaba el corazón al papá y a mí, y ha podido portarse muy mal,
pero si iba allá y nos decía, papi, mami, tal cosa, perdóname, enseguida nos convencía, ¿verdad? Igualmente cuando quería algo, cuando necesitaba algo. Entonces, yo pienso que lo primero que aprendemos nosotros de esta parte es que definitivamente el corazón, independientemente al tiempo que llevemos en el Evangelio, siempre debe ser el de un niño, siempre, siempre. Dice la palabra de Dios que gobernó 30 años y más aproximadamente a los 20 años comenzó a limpiar a Judá, dice su palabra. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá, o sea, más o menos como unos 20 años aproximadamente, porque él comenzó de 8, tenía 12 años de reinado, más o menos a los 20 años. Dice aquí, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén en los lugares altos, ¿verdad? Entonces, gobernó 30 años, dice la palabra de Dios, y dice que a los 16 años de edad, que lo leímos ahorita, comenzó a buscar a Dios. Dice acá, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Es decir, ahí tenía 16 años. 16 años. Yo te voy a pedir que, al favor, que hagas un ejercicio. ¿Por qué no recuerdas más o menos cuando tenías 16 años qué hacías tú? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué estabas haciendo? Yo me acuerdo perfectamente lo que yo hacía cuando tenía 16 años. Me acuerdo perfectamente, estaba en 11 grado, pensando en novios, pensando en tantas cosas, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Y este joven de 16 años, a esa edad, comenzó a buscar a Dios. Ya comenzó a buscar al Dios de David, su padre, su tatarabuelo por allá. A esa edad muchos de nosotros, no existía quizás a esa edad, bueno, a mi edad todavía no existía el Facebook a los 16 años, ni el WhatsApp, ni nada de eso, pero habían otras distracciones, ¿verdad? Igual, en cada tiempo el diablo va mandando una distracción. Entonces, este joven no estaba distraído en las cosas de ese entonces, estaba dedicado a buscar al Dios de David, su padre, ¿verdad? Por lo tanto, este joven seguramente era considerado como un loco en ese tiempo porque solo pensó en obedecer a Dios, ¿verdad? Pero esa locura trajo un avivamiento a ese pueblo. Trajo un avivamiento a todo Israel como nunca antes existió, ¿verdad? Entonces, que hay que tener a veces un poco de loco, sí, pero loco, como dice Pablo, para Cristo, ¿verdad? Loco para Cristo. Entonces, locura no humana, sino locura, ¿verdad?, para Dios, de arriesgarse a hacer las cosas que otros consideran fuera de lo común. Y eso todavía nos ocurre, todavía nos miran raro en los trabajos, en nuestra familia o en cualquier otro lugar donde no conocen de Dios. Este joven era loco y era raro porque a los 16 años, qué joven, ¿verdad?, qué joven está buscando a Dios. Es muy difícil, por eso hay que inculcarle a los niños desde que están pequeñitos la palabra de Dios. Dice acá, cuando nosotros analizamos estos versículos detenidamente, podemos mirar varias cosas y encontramos 3 decisiones claves en la vida de este joven que cambiaron toda una nación y que creo que nosotros debemos poner en práctica para poder nosotros cambiar nuestra casa, nuestras vidas y cambiar esta ciudad y esta nación, ¿verdad? A veces lo ponemos en duda. Vamos a cambiar Colombia, eso suena tan grande, tan macro. Un joven de 8 años lo hizo. Un joven de 8 años. Dice la palabra de Dios que él buscando en el templo porque lo mandó a reconstruir, se encontró el libro de la ley. Y dice la palabra de Dios que él tomó una decisión cuando se encontró el libro de la ley. Y dice que el escriba en ese entonces mandó a que se lo leyera, y cuando empezó a leer el libro de la ley, se dio cuenta de que Dios mandaba
a destruir todo altar y todo tipo de actividad pagana, toda idolatría y todo lo que estuviera lejos de su santidad, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando él escuchó esto de voz del escriba, él rasgó sus vestidos y mandó a todos los servidores de él a que se postraran, ¿verdad?, a pedirle perdón al Señor. Eso lo encuentran en Segunda de Reyes también, donde está la historia del rey Josías, Segunda de Reyes 22 y 22, 23, son 2 capítulos. Entonces, dice la palabra de Dios que Josías toma la decisión, ¿verdad?, cuando se encuentra el libro de la ley, toma la decisión de obedecer a Dios. Esto nos habla de tomar decisiones, ¿verdad?, que le agradan a Dios. Esto nos habla de hacer siempre y en todo momento su voluntad. ¿Y cómo buscamos a Dios? Yo creo que todos lo sabemos, pero a veces pareciera que, lo que les decía ahorita, que quizás de tener tanto tiempo en el Evangelio, el corazón ya no es de niños, sino de ancianos, será, o no sé de qué, que no recibe. A veces se lee la Biblia y el corazón está tan endurecido que no hace el efecto que Dios quiere en los corazones y en las vidas. Y el Señor no quiere eso. Dice que la palabra de Dios, que nosotros encontramos a Dios primeramente a través de las Escrituras. Eso fue lo primero que Josías hizo. Empezó a buscar a Dios. No, pero es que yo soy cristiano hace 15 años. Y todos los días tenemos que buscar a Dios como si fuera la primera vez. Por eso el Señor dice en una de las iglesias: vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Eso, ¿sabes cuándo uno lo tiene que hacer? Todos los días. Nos tenemos que enamorar de Dios. Todos los días tenemos que dejar que Dios nos hable. Todos los días tenemos que tener esa comunión con Dios como si fuera el primer día. Todos los días tenemos que escuchar a Dios como si fuera la primera vez que nos hablara. Todos los días tenemos que tener un corazón dispuesto a Dios y buscarlo, ¿verdad? Porque Él quiere ser hallado todos los días por nosotros. Amén. Entonces, lo buscamos obviamente a través de las Escrituras, y es importante que esas Escrituras nos hablen a nosotros, ¿verdad? Y a veces la Biblia, lastimosamente para algunos cristianos, parece un libro muerto, porque lo leemos pero no hace ningún efecto en nuestras vidas, o por lo menos no el que Dios quiere que haga, ¿verdad? Entonces, o muchas veces ocurre que tomamos la Biblia para darle un machetazo a un hermano, ¿verdad? Y utilizamos versos que quizás en vez de edificar lo que hacen es hacer daño. Y la Biblia no es para eso. La Biblia no es para contender. La Biblia es para edificar, para restaurar, para levantar, para sacar de la oscuridad al que está cautivo. Y eso yo creo que todos nosotros lo sabemos y lo tenemos claro, pero, vuelve el pero, no lo ponemos en práctica muchas veces, como cristianos que somos. Tristemente, así está el pueblo de Dios. Está la iglesia de Dios, ¿verdad? Conocemos la Biblia, la leemos, pero no la ponemos en práctica en nuestra vida diaria. No tenemos una comunión diaria con Dios como tiene que ser. Y eso es bastante triste. Y eso nos enseña la palabra a través de este joven Josías, ¿verdad? Que empezó a buscar a Dios a muy temprana edad con un corazón dispuesto para el Señor. Y lo segundo que hizo Josías, ahí mismo en 2 de Crónicas 34:3 también dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. ¿Cómo lo hizo? Y a Jerusalén, de los lugares altos. Dice que las imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, derribaron los altares de Baales, hizo pedazos las imágenes del sol, les rendían culto, inclusive dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, que les rendían culto hasta las imágenes del zodiaco. ¿Ya? Y a todas estas cosas, que habían altares de prostitución, ¿ya? Y que las mujeres que se prostituían tenían al frente de cada casa de prostitución una imagen de acera, ¿ya? Entonces, él aborreció esto, ¿verdad? Rasgarse los vestidos implica espiritualmente aborrecer, humillarse, detestar lo que está pasando y humillarse delante de Dios, ¿verdad? Por lo horrible que está pasando, porque a mí me tiene que doler mi iglesia, mi casa, mi familia, mi ciudad, me tiene que doler.
me tiene que doler, y si no me está doliendo, yo estoy mal. A Josías le dolía su pueblo, le dolía lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, con su iglesia, ¿verdad? Por eso él se levantó. Entonces, dice acá que empezó a odiar el pecado. Y esto ocurre, hermano, porque entre más conocemos a Dios, más debemos odiar el pecado que hay en nosotros. Amén. Más lo debemos odiar. Josías odió todo lo que este pueblo hacía en contra de Dios y comenzó, como dice su palabra, a destruir todos los altares paganos. Todo lo que era en contra de Dios, lo que había hecho su padre, su abuelo, sus antepasados, ¿verdad? Empezó a destruirlo. Y esto nos habla, hermanos, que lo primero que nosotros debemos limpiar también es nuestro corazón, ¿verdad? Porque los altares también son nuestros corazones. El altar es nuestro corazón. Y Josías creo que primero tuvo que revisarse él mismo, ¿verdad? Su corazón, su altar, la comunión con Dios, ¿verdad? Que él tenía, para así después poder destruir los altares físicos que habían afuera, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que el ojo no ve para adentro. Así dice un proverbio, ¿verdad? El ojo no ve para adentro, el ojo ve para afuera. Por eso es muy fácil utilizar la palabra, utilizar cualquier otra cosa para juzgar, para señalar, ¿verdad? Para mochar cabeza. Entonces, es importante cuando Dios nos habla a través de la palabra, a través de un hermano, a través de lo que sea que nos hable el Señor, revisarnos nosotros mismos primero. Señor, esto es conmigo. ¿Seré yo maestro? ¿Verdad? Y después sí pedirle a Dios que empiece a hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, esto nos habla que primero hay que limpiar nuestro corazón, nuestro altar, nuestra comunión con Dios. Tiene que ser limpia, pura, pero la mía primero, ¿verdad? Para yo poder luego ir a restaurar a los demás, ¿verdad? Los profetas en el tiempo del Señor primero eran tratados, ellos con Dios, y duro hasta que lloraban, hasta que decían, ya no puedo más, no me envíes, Señor, te lo suplico, no quiero ir más. Ya el Señor le decía, ves, te escuchen o te dejen de escuchar, porque yo te envío. Amén. Y era duro, ¿verdad? Entonces Dios también nos da ese trato a nosotros. ¿Usted es profeta de Dios? ¿Usted es profeta de Dios? Amén. Yo soy profeta de Dios, ¿verdad? Si usted habla a través de esta palabra, usted es profeta de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Amén. Y si yo la declaro, la abro, la profetizo, yo estoy siendo profeta de Dios porque yo estoy hablando de parte del Señor, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Acá, que nosotros primero tenemos que limpiar nuestras vidas y nuestros corazones, ¿verdad? Mirar para adentro primero, para después poder mirar para afuera. Eso es fundamental. Yo estoy de acuerdo, creo que están haciendo algo así, una campaña por el arrepentimiento nacional, creo, ¿verdad? Y yo estoy a favor de todo eso, me parece algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, ¿verdad? Pero yéndome un poquito a lo que estoy hablando, pienso que antes de clamar arrepentimiento por una nación, como hizo Josías, tenemos que primero nosotros tener un corazón arrepentido, ¿verdad? Porque si yo no tengo un corazón arrepentido y no reconozco mi pecado, mi maldad, mi error, no puedo clamar por un país que está en pecado. Primero, vuelvo y le repito, el ojo tiene que mirar para adentro, primero, ¿verdad? Que hay que orar por Colombia, claro, eso es un deber de todo cristiano, de todo hijo de Dios y de todo colombiano. Pero primero yo. Si yo estoy mal, yo no puedo levantar clamor por un país que se está desangrando por el pecado y la inmoralidad, ¿verdad? Primero yo me reviso, primero yo me arrepiento, primero yo vengo a los pies de Cristo y luego de eso, entonces sí, levanto un clamor con fuego por mi país, por mi ciudad, por mi familia, pero tiene que empezar por mí. Si no, no va a servir de nada, de absolutamente nada, si no empiezo por mí. Y eso fue lo que hizo Josías.
Primero revisó, llamó a los que estaban cercanos a él, se rasgó sus vestiduras, llamó a los escribas, llamó a los que le servían, ¿verdad? Y les dijo, vamos a hacer esto que dice este libro de la ley, yo voy a obedecer a Dios y ustedes van a hacer lo mismo, ¿ya? Y mandó a todos los cercanos a él, ¿verdad? A que se arrepintieran de todo esto y a que cumplieran la palabra de Dios. Entonces eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que es lo primero que debemos hacer. Nosotros, primero yo. En ese sentido sí debemos ser primero yo. Primero yo. Para eso sí, ¿verdad? No para otras cosas. Entonces, dice acá la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros seamos santos. Amén. Santos, ¿verdad? Y nadie está aquí por accidente, independientemente cuáles hayan sido las circunstancias por las cuales tú llegaste al mundo, nada es accidente para Dios. Todo está en sus manos, todo, ¿verdad? Hasta los cabellos los tengo contados. Imagínate, mi Señor me tiene todos mis cabellos contados. Entonces, nada es por casualidad, nada es por casualidad. Así que nadie nunca va a ser ni muy joven, ni muy viejo, ni muy entendido, ni poco entendido para no servirle a Dios y hacer su obra y cambiar una nación completa. Amén. Y un ejemplo claro también lo tenemos en María. María podía tener por ahí unos 14, máximo 15 años más o menos cuando aceptó, ¿verdad?, el llamado de Dios en su vida. Eso no es fácil. ¿Ustedes se imaginan que eso pasara hoy en día? ¿Qué adolescente va a aceptar eso? Es difícil, ¿verdad? Es difícil y María fue usada a esa edad para cambiar el mundo. Ella no lo cambió Jesucristo, ¿verdad? Pero ella fue usada como instrumento para cambiar todo el mundo, porque al ella decir sí, Señor, y gracias a la misericordia de Dios, que era Dios tomó el control de todas las cosas, ¿verdad? Porque Dios es perfecto, pero la ley decía que ella debía morir apedreada. Y por eso era que su prometido quería huir a escondidas, ¿verdad? Porque decía, este muchacho no es mío, me van a echar muerto a mí. Pero Dios le habló porque el plan de Dios es perfecto. ¿Quién lo cree? Plan de Dios es perfecto. No nos atemoricemos en cómo lo vamos a hacer, porque Dios pone en tus manos la forma para hacerlo, ¿verdad? No es estrategia de hombre. Dios no funciona con eso. Dios funciona con tu corazón y con tu disposición, ¿verdad? Y hace maravillas, así como hizo con María, como hizo con este rey, como hizo con muchos a los que llamó desde jóvenes, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas el Señor, pero es la disposición de nuestro corazón el que hace todo posible. Dios cambió el mundo entero a través de estas personas y de muchas otras, ¿verdad? Porque se dispusieron y entendieron que no eran ellos, era Dios. Era Dios el que lo estaba haciendo. Y hoy sigue siendo Dios el que lo hace. Y hoy sigue Dios llamando, ¿verdad? Sigue Dios llamando a la juventud hoy en día, porque hay un propósito con la juventud de esta iglesia y hay un propósito con la juventud de esta ciudad. Yo lo creo, hermano, que de aquí se va a levantar una iglesia poderosa, una nación grande, y los va a usar a ustedes, porque ustedes son la generación de Elías que Dios va a levantar para restaurar esta casa y para restaurar esta ciudad y para restaurar esta nación. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesucristo, porque para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Y veíamos aquí entonces que Él empezó, ¿verdad?, a odiar el pecado, a cambiar una nación completa, ¿verdad? Y como les decía, no lo hizo solo porque Dios estaba con él. Vamos a buscar un momentico en el libro de Jeremías. Vamos a buscar el libro de Jeremías en el capítulo 1, verso del 7 al 9. Bueno, vamos a leer desde el 6. Dice, y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo mismo que te dice hoy a ti, joven que estás aquí en este lugar. El Señor te está diciendo, no digas que eres muy joven o que no eres entendido, que no puedes o que no sabes, te está diciendo el Señor. Dice, porque a todo lo que te envíe irás tú, te está diciendo Jehová. Y dirás todo lo que yo te mande, te dice el Señor. Y dice, no temas, te dice el Señor, porque contigo estaré para librarte. Y Jehová extenderá tu mano y va a llenar tu boca con sus palabras, ¿verdad? Y no serás tú, será Dios. Amén. Gloria al Señor. Y dice también que antes de ser usados por Dios, ¿verdad? Lo que les decía ahorita, tenemos que permitirle que destruya los altares en nuestras vidas y que haya un verdadero arrepentimiento. Eso es fundamental para que la obra de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Nuevamente les recalco, hermano, y les recalco, y esto también es para mí. Igual, o sea, cuando Dios a mí me habla, de cualquier forma que me hable, yo primero me reviso. Seré yo, Señor, esto es conmigo, Padre. Trata conmigo esto que tú me mostraste, ¿verdad? Y después oro por los demás. Pero siempre tiendo a hacer eso, a mirarme yo primero, porque cometemos muchos errores y nos cuesta trabajo aceptarlos y mirarnos muchas veces cuando estamos mal delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero eso es fundamental, permitirle a Dios que destruya los altares en nuestras vidas. Lo tercero que hizo este joven, lo encontramos en 2 de Crónicas 34:8. Dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Dice la palabra, lo tercero que hizo Josías fue que levantó la casa de Dios. Él levantó la casa de Dios. Y esto es para todos nosotros, hermanos. Apocalipsis 1:6 dice que a través de Jesús nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes, ¿verdad? Por lo tanto, esta palabra es para todos nosotros, porque todos nosotros somos reyes y somos sacerdotes del Dios Altísimo a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, como reyes que somos y sacerdotes, tenemos el deber delante de nuestro Padre de levantar la casa de Dios. Amén. No de destruirla, levantarla. Nosotros somos llamados a edificar como reyes, como sacerdotes, así como Josías. Josías fue un rey que entendió esta palabra. Josías fue un rey que interiorizó esta palabra, aborreció el pecado, destruyó los altares, reconoció su error, mandó al pueblo a que se arrepintiera, ¿verdad? Buscó de Dios con todo su corazón. Empezó a odiar el pecado, a aborrecerlo, y empezó luego, tenía aquí 18 años de reinado más 8, 20, más o menos el promedio de los que están aquí en la iglesia. Gloria a Dios, algunos son más viejitos. Entonces, más o menos a los 26 años, ¿verdad? A esa edad bastante joven, dice que empezó a reparar la casa de Jehová, ¿verdad? Tenemos que reparar la casa de Dios. Tenemos que reparar nuestros corazones, nuestras vidas, y tenemos que reparar también la iglesia de Dios, ¿verdad? Ayudarla a levantar, porque el diablo siempre va a estar como el león rugiente y no podemos descuidarnos. Y él quiere devorar las iglesias donde se está predicando la santa palabra de Dios, donde se está predicando la santa doctrina, la sana doctrina. Quiere arreciarlos, acabarnos, ¿verdad? ¿Por qué no se mete con las iglesias de prosperidad? Porque no le están haciendo daño, ¿cierto? Cada vez se llenan más y más y más y más. Estábamos hablando con unos hermanos hace rato que nos decían que habían visitado
unas iglesias y todo eso, y diciéndonos que la mayoría de las iglesias tristemente se estaba predicando este evangelio, y que esas eran las más grandes, y que las que visitaron, que eran de sana doctrina, eran las más pequeñitas, y no había mucha gente, ¿verdad? Entonces, lastimosamente el diablo tiene engañadas a las personas. Por eso necesitamos reyes y sacerdotes que ayuden a levantar la casa de Dios, ¿verdad? Para que haya restauración, para que haya presencia de Dios, y esa presencia, esa gloria es la que va a traer a las almas. No es mi fuerza, es la gloria de Dios. Pero no hay gloria en un lugar, ¿verdad?, donde hay altares levantados a dioses emocionales, dioses físicos, a dioses humanos, a dioses en mis pensamientos. No puede haber gloria de Dios, no puede haber gloria de Dios, ¿verdad? Entonces es necesario limpiar la casa de Dios, ¿verdad? La juventud de esta iglesia y de esta ciudad, como les decía ahorita, están llamados a levantar, a reparar, a traer un avivamiento como ningún otro ha habido en esta ciudad. Y yo eso lo creo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, vamos a buscar un momentico, primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿sé qué? Ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra. ¿En qué más? ¿En qué más? ¿En qué más? ¿En qué más? Y en pureza, ¿verdad? Entonces nos dice a los jóvenes, nos dice el Señor, nos da esta exhortación: no tengas en poco tu juventud, porque Dios no la tiene en poco. Al contrario, Dios llama a los jóvenes, y siempre los ha llamado, ¿verdad?, a avivar el fuego en un lugar que está podrido del pecado. A eso nos ha llamado Dios, a que nos desatemos de las distracciones, ¿verdad?, que nos desatemos de las cosas, ¿verdad?, que nos hacen distraer y desviar nuestra atención de lo que realmente Dios quiere, y nos centremos en lo principal. Dice la palabra de Dios: sé ejemplo de los creyentes en palabra, lo que hablas, en conducta, eso es claro, ¿verdad?, tu comportamiento, la forma como te conduces con tu conducta, en amor, que siempre debe estar en tu corazón en cualquier momento para todo lo que hagas, ¿verdad?, en espíritu, debe dar testimonio de que tu espíritu está conectado con Dios, en fe, porque nunca debe faltar, y eso siempre debemos pedirle al Señor, y pureza, ¿verdad?, que implica santidad, siempre, santidad siempre, en todo momento, ¿verdad? La santidad no solamente es externa, es más, no es externa, la santidad es interna, pero se debe reflejar en tu modo exterior, ¿verdad? Tu manera de hablar, de comportarte, tu manera de vestirte, en todas las cosas se debe reflejar la santidad de Dios, ¿verdad? Pero todo viene de dentro hacia afuera nuevamente, y es de pronto lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Este es el propósito de Dios con la juventud de esta iglesia y de esta ciudad, ¿verdad? Hay un propósito de Dios con esta juventud, y fue el que acabamos de ver. Es aborrecer el pecado, destruir los altares, ¿verdad? Es buscar a Dios con todo nuestro corazón, es revisarnos a diario con un corazón humillado delante de su presencia, ¿verdad? Ir todos los días delante de Él en la misma actitud, ¿verdad? No podemos acostumbrarnos, como hizo el pueblo de Dios, a Dios, porque la costumbre fue la que trajo todas estas abominaciones. Y así nos pasa a los cristianos: cuando tenemos mucho tiempo en el evangelio, nos acostumbramos a Dios, ¿verdad? Pero realmente no lo conocemos y no lo buscamos de corazón como tiene que ser, y por eso ya Dios ni nos sorprende, ¿verdad? Ya ni nos sorprende las cosas que pasan con Dios, no nos sorprende nada de Dios, porque nos acostumbramos a Él. Entonces, hermano, la palabra del día de hoy, a través del rey Josías, nos enseña todas estas cosas que estuvimos hablando,
pero ante todo un corazón de niño dispuesto para Dios. Y Dios va a ser conforme a su voluntad, ¿verdad? Tener una vida dedicada a Dios y sin distracciones, porque distracción, obviamente distracciones físicas, el WhatsApp, el internet, nuestros trabajos, otras cosas, ¿verdad? Eso es distracción también, sino si eso llena todo nuestro tiempo y no le dedicamos a Dios nada, eso es una distracción total y es idolatría, ¿verdad? Porque le está quitando el primer lugar a Dios. Así que si nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, cualquier otra cosa nos está quitando tiempo para Dios, estamos en idolatría. Y usted sabe qué hay que hacer con esos altares. ¿Qué tenemos que hacer? Destruirlos. Tenemos que destruir esos altares, porque Dios quiere que levantar una nación de jóvenes de fuego. Y para levantar una nación de jóvenes de fuego, tiene que haber arrepentimiento, amor a Dios, odio al pecado y tiempo para buscarle a Él. Y ese era el tiempo que tenía Josías. Josías de 16 años, ¿verdad? Empezó a limpiar a este pueblo. Entonces es lo mismo que el Señor está demandando hoy de nosotros. ¿Quieres ver esta ciudad cambiada? ¿Quieres ver esta ciudad diferente? ¿Quieres de verdad que se acabe el pecado en esta ciudad? La pornografía, el abuso a niños, a mujeres, ¿verdad? Que es horrible. Quizás yo por mi trabajo, por los trabajos que tuve antes, tuve la oportunidad de vivir esto en carne propia. Y es horrible. Quizás es necesario que cada uno de nosotros lo veamos y lo vivamos para que nos duela. Es horrible ver una niña de 1 año abusada sexualmente. Horrible. Un niño de 4 años golpeado por tabla, ahogado en un tanque, porque ese era su castigo. Y le doy gloria a Dios que me permitió ver todas estas cosas, porque ahora entiendo y ha puesto un corazón más sensible para orar por la niñez y por la adolescencia de esta ciudad y por los jóvenes. Y eso es algo que tenemos que hacer todos nosotros, aunque usted no lo vea ni lo experimente, está pasando, hoy está pasando, hoy está pasando. Y nosotros muertos de la risa, pensando en pajaritos azules y amarillos, ¿verdad? O en cualquier otra cosa, menos en lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Eso siempre tiene que ser primero. Queremos fuego, queremos presencia de Dios, queremos más gloria. Eso es muy chévere decirlo. Hace falta más presencia, más gloria, más... ¿Quién se mete a la brecha? ¿Quién derrumba los altares? ¿Quién ora? ¿Quién ayuna? ¿Quién clama aquí de día y de noche? ¿Quién viene? Primero por nosotros y por esta iglesia. ¿Quién lo hace? Eso es algo que nos deben hacer a todos. Debemos tener por iniciativa hacerlo. Vamos a restaurar esta iglesia. Vamos a levantarla. Vamos a levantar todo lo que se ha caído, lo que el diablo ha querido hacer. Vamos a ayudar a levantarla y a restaurarla, ¿verdad? Ese debe ser el clamor. Y vamos a levantar esta ciudad y vamos a levantar cada familia, ¿verdad? Ese es el clamor que deben hacer de cada corazón, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios está buscando hoy en cada uno de nosotros como reyes y como sacerdotes, ¿verdad? Porque para eso nos constituyó Dios, Jesús, en reyes y sacerdotes para Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a levantar un clamor por esta iglesia, por esta ciudad.